Dalia Zurita, abogada, gracias por aceptar la invitación para hablar de la otra parte, de un caso que es delicado. No lo sabremos las mamás primero y los papás también, que enviamos a nuestros niños a los colegios para que tengan la mejor de las educaciones, para que consoliden su ser y puedan lanzarse a la vida. El colegio es el lugar donde uno fortalece las alas. Qué importante es el colegio, y por eso hemos puesto los ojos en este caso. No es el único, ni el único colegio, por supuesto, pero hemos hablado la anterior semana con el abogado de la víctima y hoy queríamos escuchar esta otra parte. Audalia, por favor, si nos puede dar el marco de este caso para quienes no nos han visto. Luego vamos a recuperar lo que nos dijo el abogado, pero me gustaría que usted nos dé nuevamente el marco de este caso tan delicado. Gracias, Claudia. Muy buenos días a ti y a todos quienes siguen tu programa. Claudia, nosotros necesitamos hacer algunas aclaraciones previas que obviamente emanan de las declaraciones que ha hecho el abogado y dos madres de familia, o abogada que representa a dos madres de familia. Primero, cuando hemos dicho que las denuncias que se han presentado respecto de estos hechos, no me refiero a los hechos, sino las denuncias en contra del Colegio Alemán que se basan en algunas omisiones o desinformación. Los hechos no los investigamos en el Colegio Alemán. Por supuesto. Obviamente eso está a cargo del Ministerio Público. Lo que sí, las obligaciones que tiene el Colegio Alemán Mariscal Braun, sí se están basando, cuando dicen que no se ha cumplido, en desinformación o información distorsionada, que la vamos a aclarar. Y de hecho, el Colegio Alemán había hecho público un comunicado también como un eco de lo que sucedió en el Colegio Alemán en Santa Cruz, donde obviamente no estaba del todo perfeccionado el protocolo, porque ningún colegio, y menos un privado, está listo para este tipo de hechos con un protocolo que funcione a la perfección. Lo vivimos en Santa Cruz y en el caso de La Paz con estos dos casos. Me permito aclarar, recapitular para quienes nos están viendo recién ahora, el caso de una niña cuyos padres, cuyos familiares han denunciado un abuso sexual por parte de un trabajador en el Colegio Alemán. Es un primer caso. Y el segundo, que es del que hablamos la anterior semana, de otra adolescente de 14 años cuyos padres también denunciaron un abuso sexual en un baño del Colegio Alemán por otro estudiante también de 14 años. Audalia, ¿podemos escuchar el resumen de lo que dijo el abogado? Y luego pasamos a esta otra parte. ¿Qué nos dijo el abogado la anterior semana? A ver. Hay bastantes irregularidades, Claudia, que te he venido a comentar referente a la actuación de la unidad educativa con los hechos. En primer lugar, que digan que es un hecho consensuado que determina estas circunstancias llama poderosamente la atención. Uno de los elementos irregulares, Claudia, durante la fase investigativa, evidentemente era la obtención de las cámaras de seguridad. Llama poderosamente la atención que al momento de la petición de las cámaras de seguridad aleguen que las mismas habrían sido borradas. Ellos alegan de manera puntual y clara que estas denuncias se sustentan en desinformaciones. Es decir, a la familia de las víctimas les están tratando de decir que sus denuncias son falsas, que no han pasado los hechos. El colegio no puede tomar posicionamiento. En este caso, ellos no pueden ser juez ni parte. Tenemos una reiteración de justicia porque el 23 de febrero de este año la Fiscalía presentó a juzgados la acusación formal. De forma rara, irregular, destituyen o cambian a dos fiscales que estaban a cargo. Estamos ante el tercer fiscal, no sabemos ya quién va a seguir el proceso del juicio oral, y el Juzgado Público de Niñez y Adolescencia, primero de la Ciudad de La Paz, no convoca el juicio oral. Estábamos escuchando una parte de la entrevista con el abogado Fabricio Góngora. Habló también de cartas enviadas a la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, al ministro de Justicia, Iván Lima, y al defensor del pueblo. Y bueno, en el comunicado último del Colegio Alemán, abogada Zurita, se hablaba de una tergiversación, desinformación. En medios tenemos ahí el comunicado y en redes, donde obviamente no hay, y no digo que en los medios hagamos un perfecto trabajo, pero en las redes se distorsiona más. ¿Cuál es la prioridad para el Colegio Alemán? ¿Qué es lo que está defendiendo sobre todo?
Bueno, la prioridad para el Colegio Alemán es primero tranquilizar a la comunidad educativa que componen estudiantes, docentes y padres de familia, desde luego. El Colegio Alemán Mariscal Braun es el primer interesado en que estos hechos se esclarezcan. Y se esclarezcan, obviamente, bajo dirección del Ministerio Público, conforme corresponde. Y el Colegio Alemán Mariscal Braun no solamente va a coadyuvar, sino que ya lo ha hecho. Todas las veces que el Ministerio Público ha pedido cuanta información ha solicitado y se encontraba en archivos del colegio o de alguna forma los han obtenido ellos, se ha puesto en conocimiento del Ministerio Público. Por eso es que necesitamos hacer estas aclaraciones y precisamente me refería a alguna distorsión que se ha realizado. Quiero referirme caso por caso, pero además aclarando, Claudia, que se ha acudido a las redes sociales donde se exhiben las fotografías de las docentes, además ponen nombres, además utilizan fotografías de eventos desarrollados en el colegio donde hay otras personas. Y se está violando la la privacidad imagen, sí, de los estudiantes y los profesores, que en muchos casos son jóvenes. Exactamente. Son personas jóvenes. Pero además ¿no? Personas que han construido su prestigio a lo largo de muchísimos años de docentes, que le ponen mucho empeño en la construcción de ese prestigio, al igual que el colegio. Entonces, una cosa es el interés en el esclarecimiento y otra cosa es el interés en afectar la imagen del colegio y de esas personas que son inocentes, nada tienen que ver o que definitivamente está en juego su prestigio personal y profesional. Y eso es lo que el colegio quiere evitar con estas aclaraciones, o por lo menos poner freno. No deja, obviamente tenemos que dejar también aclarado que entendemos que la estabilidad emocional de una madre de familia obviamente queda afectada ante la sola posibilidad de que su hijita hubiera sido víctima de alguna agresión sexual. Entendemos esta circunstancia, tratamos de ser comprensivos con ello, por eso es que hemos convocado públicamente a que se guarde mesura una vez que ha transcurrido el tiempo, antes de que estas personas afectadas puedan tomar acciones y que para que no se tome como una revictimización de las personas que están denunciando. Sin embargo, obviamente estarían en todo su derecho. Ahora bien, respecto de los casos, Claudia, el Colegio Alemán Mariscal Braun, al igual que cualquier unidad educativa, está sometida a la reglamentación que emite el Ministerio de Educación. Y para este tipo de casos existe un protocolo. El protocolo dice que una vez que se tiene conocimiento de algún hecho criminoso o que tenga que ver con violencia a niños, niñas y adolescentes en las unidades educativas, el colegio tiene obligación de comunicar a defensorías de la niñez. Entonces, el parámetro... Como el primer paso. Como un primer paso. No, el primer paso es encarar, tratar de obtener, claro, la mayor cantidad de información sin que signifique suplantar las funciones del Ministerio Público. Y luego, con esa información, poner a conocimiento de defensorías de la niñez. ¿Qué ha ocurrido? Digamos, cronológicamente, el caso 1 es un caso posterior, es el último caso, pero es el detonante para que los otros casos se hagan públicos. El caso 1 aparece el 8 de abril del presente año, cuando después del descanso pedagógico que incluyó el Viernes Santo, es que la señora madre de familia indicó que su hijita no quiere ir al colegio porque habría sido agredida por un hombre vestido de negro. Ella presumía que era el portero y en presencia de las profesoras pidió identificación. Ella señaló a uno de los porteros, pero manifestando el nombre del otro portero, haciendo referencia al nombre del otro portero. Inmediatamente el colegio... Ya había una confusión de inicio. Sí, puede que haya una confusión, no sabemos, eso lo averiguará el Ministerio Público, pero sobre todo, para eso hay algunas técnicas de investigación. Está la cámara Gesell, donde llevan a los niños, donde personas especializadas los entrevistan. Es una sala donde las personas especializadas en esta entrevista primero hacen que los entrevistados se sienten cómodos, pero parecería que fuera totalmente aislada y ya que tienen espejos y solamente se ve lo de adentro. Vidrio, sí. Sin embargo, claro, desde afuera están observando otros profesionales y quieren hacerlo. Para eso se comunica a las partes. Toda esta entrevista queda grabada,
para que en su caso se hagan pericias, filmada y grabada, porque las reacciones, los movimientos hacen mucho para que los peritos determinen si está diciendo la verdad, si hay movimientos de nerviosismo que aluden a falsedad, etcétera, si por el contrario está expresando sufrimiento, y esos movimientos tienen que ver con el sufrimiento y la afectación se que habla sufre. con soltura, con confianza. Exactamente, sí. Entonces, primero es la ambientación en la entrevista y después recién tocan el tema que está en conflicto. Para esto, como te digo, son personas especializadas, son psicólogos de larga trayectoria que hacen el trabajo y los peritos trabajan sobre esa grabación. Entonces, la forma o la técnica correcta para averiguar la versión de una víctima, sobre todo si es niña, es que lo exprese en la cámara Gesell. Nosotros no tenemos acceso a la investigación en este caso, como colegio. Claro. Si bien nos hemos constituido y nos hemos apersonado como víctimas, porque si son las instalaciones del colegio, obviamente el colegio ha sido vulnerado en sus... implican al colegio. Implican al colegio y tiene que constituirse en víctima. Todavía no conocemos la respuesta del fiscal, pero esto es para coadyuvar en la investigación y para saber qué elementos más podemos aportar. Claro. Todo el mundo pide grabaciones, lo dijo acá el abogado Fabricio Góngora. Estoy hablando del segundo caso, para no confundir, del segundo caso, pero vuelvo al primer caso. ¿Habían grabaciones? Sí, ¿hay cámaras? Hay cámaras. El Colegio Alemán Mariscal Braun ha mandado al fiscal 2 CDs conteniendo las grabaciones de los días previos, etcétera. El área de preescolar es un espacio totalmente cerrado y aislado dentro del espacio general que conforma el Colegio Mariscal Braun. ¿No? Tiene una puerta de acceso donde hay una cámara y hay una cámara en el fondo que muestra todo el patio donde los niños suelen estar. Los baños no están aislados de las aulas, están prácticamente al lado de las aulas. Los niños en periodo de clases, cuando van al baño, la profesora no cierra la puerta, son niños muy pequeños. Los niños van, si necesitan auxilio, la profesora está atenta desde la puerta de su aula para brindarle auxilio, para cambiarle la ropita de repuesto que tiene normalmente para todos los más pequeñitos. En realidad tienen hasta kinder, porque suelen ocurrir accidentes. Entonces siempre tienen una ropa de repuesto. Entonces no hay posibilidad de que un niño vaya al baño y la profesora hubiera estado desatenta. Peor todavía cuando los porteros normalmente no ingresan al área de kinder en horario de clases. Lo hacen cuando tienen que limpiar y excepcionalmente han entrado cuando se han producido accidentes más graves y hay que limpiarlos, ¿no? Hay que limpiar todo lo que ha ocurrido y eso lo hacen en presencia de las profesoras. En consecuencia, el colegio toma todas las previsiones para garantizar la seguridad de los niños. Hoy los padres de familia, en coordinación con el colegio obviamente, han pedido que se incremente la cantidad de cámaras de vigilancia en el colegio y en el área de preescolar se ha instalado en el pasillo del baño, es decir, solamente está aislado y libre de vigilancia los baños donde están los inodoros. Pero con todos estos cuidados y ahora estas nuevas cámaras, hubo una denuncia, es decir, una denuncia no sale así por obra y arte, ¿no? del Espíritu Santo, sino que hay un hecho, ha habido una vulneración, una niña en ese sentido. Decíamos desinformación porque la señora madre se ha oído en las redes y también en un medio de comunicación que dice que la niña tenía terror de ir al colegio y que los días previos a que se sepa no quería ir y que ese día 8 de abril la niña no quería ir. Nosotros necesitamos aclarar que de acuerdo a toda la evaluación que se ha hecho, la niña nunca quiso ir al colegio desde el primer día. Nunca fue al kinder porque en el kinder no quiso ir al kinder. Entonces, no es correcto atribuir a la circunstancia previa al 8 de abril, si es que hubiera ocurrido. Nosotros no podemos decir si realmente ocurrió o no. Presumimos que no, por todo lo que se ha mencionado y porque los porteros
para ser contratados no solamente pasan una serie de entrevistas, necesitan garantías, y el que está detenido, privado de su libertad, tiene más de 10 años de antigüedad sin que hubiera tenido una sola llamada de atención. ¿Ha sido desvinculado del colegio? Está con licencia con cargo a vacaciones. Esto porque obviamente el departamento legal, tiempo de investigación. Claro, ha dicho que tienen derechos sociales que no se los puede desconocer y tiene que ser tratado como inocente mientras dure por lo menos la etapa investigativa y luego se determinará lo que corresponda. Estamos entonces en proceso de investigación. De investigación, donde sí. obviamente no se se pronuncia, pero no define ni el colegio y menos nosotros los medios, ¿no es cierto? Exactamente. Porque a veces sí. En algunos medios comenzamos a indagar en algunos casos como detectives y no tenemos, por supuesto, las capacidades para esto. Lo mismo con el segundo caso. Sí. Vamos a aclarar el segundo caso que viene, según el abogado Góngora, un poco gatillado por este primer caso que abrió, impulsó, animó a hacer la denuncia de también un abuso de parte de un adolescente de 14 años por otro adolescente de 14 años. Y acá me viene muy bien su presencia para consultarle. Puede haber, eso me lo respondo yo, no puede haber consenso de parte de una menor de edad, pero si la parte acusada también es menor de edad, ¿qué se hace? Ambos están en la misma condición. En este caso, quiero mencionar, el tiempo transcurrido entre el 4 de agosto y el 25 de agosto que se sabe, ¿no? Se debe a que el colegio no tiene conocimiento, obviamente. No tiene conocimiento del hecho. ¿Cuándo tiene conocimiento? Cuando el adolescente varón confiesa o preocupado, se sincera con una profesora de alemán externa al colegio. Él tomaba clases de alemán. Y como particulares. ¿No? Particulares, claro. Le hace conocer su preocupación porque estaba muy preocupado por lo que había ocurrido y por las consecuencias que podría tener ese encuentro que habían acordado ambos en el baño de discapacitados. Entonces, la profesora externa acude al colegio y pone en conocimiento del colegio esta circunstancia. Conforme al protocolo, el colegio hace el abordaje, convocando obviamente a la otra menor implicada, porque por lo menos tenía que haber... primer estudiante, a los dos, me imagino. A los dos, claro. Los dos son de 14 años del mismo curso y esa es una gravísima falta porque ambos utilizan las instalaciones del colegio. El abordaje en principio era para ver las sanciones que les iban a imponer porque no pueden ellos acordar ese tipo de encuentros en las instalaciones del colegio, en el baño de discapacitados, que no les corresponde utilizar. Entonces, convocan... ¿Que era un baño para niñas, niños, chicas, chicos? Escolares y de educación superior, o sea, de educación media. Pero no estaba sí. Diferenciado si era el baño de las chicas o era el baño de los chicos. No, el uso para personas con discapacidad tiene características especiales y es para todas las edades. De ambos. ¿No? De ambos, sí, de ambos. Obviamente están separados para hombres y mujeres, pero es una sola instalación. ¿Qué es lo pero que... fue en el sector de chicos o de chicas? No sabemos, no se ha mencionado. Estos baños no tienen en el ingreso mismo, no tienen cámaras, pero creo que no hay duda en este sentido. Donde han concurrido ambos, nadie pone en duda, de modo tal que el hecho de que hubieran estado esas cámaras, esos días que dicen ellos que hubiera ocurrido, estaban cableándose las cámaras para que la información se transmita por cable, para que sean más fidedignas. Aparentemente los estudiantes sabían esto y por eso es que utilizaron también esas instalaciones. El colegio, enterado de este encuentro, ha hecho el abordaje respectivo, ha convocado... Con las familias. Primero con los adolescentes. Y la adolescente mujer no quería que sus padres se enteren. Esto fue el 22 de agosto aproximadamente. No quería, pues decía, mis padres me van a matar. Pero ambos han coincidido de cómo habían acordado.
Obviamente se ha tenido que convocar a los padres, la madre de familia ha manifestado que también en presencia de su hija. En instancias únicamente del colegio. Del colegio, me imagino, psicóloga, profesores, autoridades. Exactamente, con el departamento de orientación, que es con los que se trata. La señora madre de familia ha manifestado que su hija nunca le había comunicado, que estaba muy sorprendida con lo que había ocurrido y obviamente ante todo lo que se quedó, me pidieron opinión a mí como abogada externa en materia penal del colegio para este tipo de casos exclusivamente. La información que proviene después de todos estos antecedentes colectados es que ellos se han puesto de acuerdo para concurrir con el lugar, fecha, hora en la que tenían que ir. 2, ambos estaban de acuerdo. 3, ambos tienen 14 años de edad. Entonces, ambos son menores de edad. El código es muy claro al respecto. Esa es la pregunta, sí. La normativa es muy clara. Cuando la diferencia de edad es menor a 3 años, no hay delito. Obviamente, cuando no hubiera habido... Ejemplo, un chico de 15 y una chica... de 13. De 14. No hay. Pero si es un chico de 18 años y una chica de 14 años, obviamente el nivel de madurez no es el mismo. Por eso las posibilidades del consentimiento que brindan se debe considerar dentro del contexto de la madurez de ellos. Y por eso el código prevé que si son del mismo grupo etario, que no hay diferencia de más de 3 años, no hay delito. Siempre y cuando no hubiera habido violencia. Porque si hay violencia, aunque fueran del mismo grupo etario, es obviamente delito de violación. Ahora el colegio obviamente no puede ponerse de parte ni de la estudiante ni del estudiante, garantizar. El abogado Góngora nos decía que había retrocedido en su decisión el colegio de apartar al muchacho y que ahora lo habían integrado. ¿Y qué pasa con la muchacha? Sí, no es así. Inmediatamente el colegio, con esto que la reunión con los padres de familia, más la opinión que en el día hice llegar al colegio, el colegio obviamente estaba preparando el abordaje de cómo iba a tratar el tema disciplinario, porque el mismo informe dice es diferente que hayan abusado de las instalaciones del colegio. Al día siguiente el colegio ha recibido una notificación, un requerimiento del Ministerio Público pidiendo cámaras, pidiendo información, pidiendo todos los datos que había obtenido. Es decir, los padres de familia de la adolescente mujer habían acudido a denunciar al Ministerio Público, de lo que obviamente el colegio no tiene conocimiento de cuál es la teoría que han utilizado, pero, sin embargo el colegio ha mandado, incluyendo el informe que he elaborado en el mismo día, incluyendo ese informe, ha hecho llegar absolutamente todo, actas, todo lo que levantó. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el transcurso del tiempo? Se ha hecho la investigación, ignoramos los detalles de la investigación del caso, cuánto se ha verificado, testigos o lo que hubiera ocurrido, pero está para juicio. Y la juez del juicio, que es la juez de niño, niña y adolescente, es que ha hecho llegar al colegio una orden a través de los padres del adolescente varón, ha hecho llegar ordenando que se lo registre en el colegio. Y eso ha llegado hace unos días. Por eso es una orden judicial. Es una orden judicial, claro. Y esto se acata. Se acata sí o sí. El colegio, pese a ello, no ha acatado aún. ¿Por qué? Porque las actas de inscripción se han cerrado, no pueden abrir de mutuo propio por mucho que haya una orden del colegio, lo tienen que hacer bajo instructiva específica que dé la Dirección Distrital de Educación. Y además tienen que darles la instrucción de cómo van a evaluar a un estudiante que no ha concurrido a clases durante un primer trimestre. Por eso es que la orden con una nota ha sido remitida a la Dirección Distrital y se está en espera de estas instrucciones. O sea que no es evidente que el colegio esté revictimizando a la adolescente mujer que sigue en el colegio, que sigue estudiando y bueno, el colegio ve que su desempeño es dentro de los marcos normales para un estudiante de esa edad. Y tampoco es que ha registrado al adolescente varón, no está yendo a clases. En la orden judicial dice que va a ser bajo el sistema virtual para el adolescente varón. De modo que aunque se ejecutara la Dirección
distrital seguramente va a dar las instrucciones, porque es cierto también, Claudia, nosotros al margen de todo, sin asumir posicionamiento de ninguna naturaleza, los justiciables no pierden todos sus derechos, tienen limitaciones respecto de su libertad cuando va a interferir, están sometidos a una jurisdicción ordinaria de procesamiento, pero el resto de sus derechos se mantienen. Entonces entendemos también que los padres de este adolescente varón han acudido con esos criterios al juez y la orden se cumplirá siempre velando porque no se revictimice a la adolescente mujer, que no compartan los mismos espacios, etcétera, y seguramente la dirección distrital va a dar las instrucciones específicas para que esta ejecución sea también dentro de los marcos posibles y la regulación que emite el Ministerio de Educación a través de sus diferentes direcciones distritales. Obviamente en casos como este, la mujer, la muchacha, la adolescente es más vulnerable, aunque ambos son menores de edad. Yo vuelvo a expresar mi solidaridad, sobre todo con las madres, los papás también, pero sobre todo la madre de la niña, de la más pequeñita del primer caso, la madre de la niña de 14 años, la madre del adolescente también de 14 años son quienes sufren y lastimosamente nosotras acá no hemos mencionado un solo nombre, pero en las redes están las fotos y los nombres seguramente de la víctima, del otro chico, de la niña, de los padres, de los compañeros, de los profesores, y eso ya es incontrolable y yo creo que no hay una normativa que alcance esto que se difunde tanto en las redes sociales, y es incontrolable, ¿no? Claro que hay normativa. La Constitución Política del Estado dice que todo ciudadano debe respetar la imagen de las personas. Todos tienen derecho a la imagen, Claudia. Pero ¿cómo se ingresa en las redes sociales y se sanciona? Sí, es un procedimiento muy especial. Sin embargo, los notarios están facultados a verificar esa exhibición y difusión de imágenes y dice entrado a tal identificando la cuenta, identifica la cuenta, etcétera, hace una impresión y hace una especie de informe, de un acta de verificación para que sea utilizado. Y la impresión obviamente de las páginas, porque eso se hace de las páginas de las diferentes redes sociales, ¿no? Pero creo que a veces la dificultad en el procesamiento hace que todas estas agresiones a la imagen de las personas no sean fácilmente perseguibles, porque supone un proceso penal de todas formas y las personas, la verdad es que lo único que quieren es vivir en paz. Rebasan o superan una circunstancia, un proceso específico y no quieren saber más porque las experiencias en el ámbito jurisdiccional son muy duras para todo el mundo. Ese no es un deseo para nadie, no es un buen deseo. Por el contrario, es hasta una maldición llegar al ámbito jurisdiccional por las dificultades que representa y por la extrema violencia que existe, o sea, violencia en los hechos, en cómo se encara, etcétera, que se presenta en este tipo de procesos. Por eso es que se hace difícil, pero la Constitución preserva, garantiza a las personas el derecho a la imagen. Audalia Zurita, mire, 12:01 puntuales. Yo agradezco aceptar tener esta otra parte de casos delicados que se están dando en colegios privados, se dan en colegios públicos, en escuelas. Esto no tiene edad, no tiene un departamento, no tiene una región. Creo que hay que denunciarlos tomando las precauciones y garantizando los derechos de todas y de todos. Gracias, Audalia Zurita, por aceptar esta entrevista. Con todo gusto, Claudia, cuando ustedes así lo requieran, estaremos para aclarar todo aquello que corresponda al Colegio Alemán Mariscal Brown. Mil gracias, buenos días.